Muy buenas noches, El Salvador. Un placer enorme que nos puedan acompañar y abrir las puertas de su hogar para que nosotros podamos ingresar y por supuesto que ustedes disfruten la entrevista 8 en punto. Como ya lo adelantábamos con mi enlace con mis compañeras de Teleprensa, esta noche vamos a estar analizando un panorama judicial en nuestro país y el trasfondo político que este tiene. Por supuesto, ya lo había adelantado, nuestro invitado para esta noche es el analista político y firmante de los acuerdos de paz. Me refiero a Dagoberto Gutiérrez, a quien es un placer enorme darle la bienvenida para mí esta noche, Dagoberto. Un placer enorme tenerlo acá. Gracias por su presencia. Un abrazo, Sergio. Para usted también, amigo televidente, es un gusto enorme que nos acompañe de principio a fin a disfrutar ya en segundos la entrevista 8 en punto. Es importante también para nosotros darle la bienvenida a quien hace posible este primer segmento, quien es Banco Agrícola. Quiero agradecer a todos los amigos televidentes que nos sintonizan nuestro programa en línea y también por todas las preguntas que nos han hecho llegar a nuestras diferentes redes sociales. Don Dagoberto, para iniciar esta charla que vamos a tener esta noche, me gustaría, para poner en contexto, presentarle a usted y a los amigos televidentes un reportaje que tenemos preparado precisamente sobre el desconocimiento de la Corte del domingo por parte de los magistrados constitucionalistas, la cual hemos preparado para todos ustedes. Veámosla. Para nosotros no es un acto oficial, aunque se dio en la Corte Suprema. Se dieron todas las instrucciones para que se dieran las facilidades de ingreso de los colegas, porque son colegas, algunos de ellos son magistrados o magistradas suplentes. Así cataloga Florentín Meléndez, uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la toma de posesión del pasado domingo. Esta postura es apoyada por el magistrado Sidney Blanco. Hay un fallo que les impide tomar posesión. Ya todo lo que hagan es bajo su propia responsabilidad. Son abogados, jueces, y saben también las consecuencias de lo que puede ocurrir, ¿no? Los magistrados descartan que se trate de un choque de poderes y reiteran que la Asamblea Legislativa debe cumplir las resoluciones. El magistrado Rodolfo González dice que es el precio de haber marcado distancia ante los políticos. Se ha tenido la idea de una subordinación jerárquica de los funcionarios que resultamos de elecciones de segundo grado a la Asamblea Legislativa. No existe esa relación. La Asamblea Legislativa ha formado una comisión especial para investigar la elección de los magistrados Belarmino Jaime y Rodolfo González del año 2006, lo que levanta sospechas. A mí lo que me llama la atención es por qué la Asamblea Legislativa casi 3 años después viene a revisar eso. Yo he oído diputados que en algún momento dijeron que iba a haber destitución, y cuando alguien les dijo, pero tienen los votos, entonces buscaremos una alternativa que no implique mayoría calificada y buscaremos una forma de declarar ellos mismos la nulidad de la elección. Llama la atención, y uno lo que se pregunta es ¿por qué 3 años después forman esta comisión? Y si la formarían si nosotros hubiéramos engavetado todos estos expedientes que hemos resuelto. Quieren desintegrar la sala actual porque estamos ejerciendo el control del poder político al que tiene derecho el pueblo salvadoreño a través de la sala, y por eso quieren mover al presidente Belarmino Jaime en contra de la Constitución, quieren montar antejuicios, nos quieren suspender, y todo esto es una especie de decreto 743 al revés. Quieren disminuir el número de magistrados de la sala, ya no están exigiendo unanimidad para los votos. Aseguran que mantendrán su línea de trabajo en varios recursos sensibles que están por resolver. Los ciudadanos han presentado demandas muy delicadas contra la elección del fiscal, que ya está electo, contra la Corte de Cuentas, que ya está electa, contra el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional Civil, y otras demandas complicadas. Hay demandas contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, son temas muy complejos. Entonces mi interpretación es que quieren cortar la sala constitucional actual para evitar las sentencias que vienen y para castigar a esta sala por haber cometido el abuso frente a la clase política de enarbolar la bandera del Salvador con independencia y en defensa de la Constitución. Yo creo que ese es el fondo de todo esto. Me causa mucha tristeza ver que se pretende desprestigiar al tribunal uniéndolo con determinados sectores del país. Me parece que es muy delicado, muy irresponsable, muy ofensivo de parte de los propios políticos creer que la Sala de lo Constitucional tiene rivales o tiene cómplices. Además reiteraron que la Corte Centroamericana de Justicia no tiene competencia en este caso y aseguran que su intervención podría debilitar a los órganos judiciales de otros países de la región. Para Teleprensa, Canal 33, Carlos Domínguez.
Don Dagoberto, el día de ayer tuve la oportunidad de conversar, como ya lo veía usted en la nota, con 3 de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. La pregunta, para iniciar rápidamente, ¿quiénes son para ustedes los responsables de este conflicto jurídico-político que vive nuestro país? En todo esto hay una responsabilidad histórica, pero los responsables no son la historia. Hay que superar cualquier criterio que establece que aquí hay un problema de caracteres, que se trata de problemas personales, de que alguien es prepotente en un lado o prepotente en el otro lado. Aquí estamos presenciando el desarrollo de una crisis histórica. Insisto en la figura, crisis histórica. El hilo de esto incluso tiene que ver con los acontecimientos de 1932. Allí esa crisis no se resolvió, pero se realizó una gigantesca matanza cuyos ecos llegan hasta nuestros días, y aún eso se sigue estudiando. 50 años después de 1932 estalla la guerra de 20 años. Hace más de 30 años. En ese momento, el aparato de poder del Estado presenció una guerra que estallaba en el seno de la sociedad. Esa guerra terminó con acuerdos políticos, pero tampoco se resolvieron las causas políticas y económicas que la generó. Muy bien, 30 años después de eso, hoy es la sociedad la que observa atónita una guerra al interior del aparato del Estado. ¿Ves? Hace 30 años el aparato del Estado observaba una guerra estallada al interior de la sociedad. Hoy la sociedad observa atónita una guerra estallada al interior del aparato del Estado. Se han cambiado los roles. Es la misma crisis que sigue caminando, que hace que el aparato implosione. Implosione. Ojo, no hay nada más lejano que problemas hormonales en esta crisis. Hay que ver cómo el día domingo recién pasado, una simple toma de posesión, entre comillas, de magistrados en la Corte Suprema de Justicia fue acompañada de una impresionante operación militar que incluyó hasta francotiradores. Bueno, y uno dice, ¿qué tiene que ver un normal, simple acto de toma de posesión con una operación militar? Lo del domingo fue un acto de fuerza. Un acto de fuerza. ¿Ves? Esto indica los peligros de una coyuntura como esta. Aquella crisis histórica no se ha resuelto y hoy estalla dentro del aparato del Estado. Esto está indicando que el Estado actual no está acorde con los requerimientos que la sociedad salvadoreña necesita, y se impone un nuevo Estado, un nuevo juego y nuevas reglas del juego. Aquí es importante precisar esto para terminar de responder la pregunta. El problema en esta coyuntura específica tiene que ver con el choque de dos órdenes, el orden formal y el orden real. Esta Constitución es el orden formal, pero hay en la sociedad un orden real que constituye una especie de constitución real, y esta una especie de constitución formal. La constitución real es la que establece y determina las condiciones económicas, políticas, sociales, legales, concretas, que rigen la vida concreta de la sociedad concreta. Y este es el sistema. Aquí está contenido el sistema.
dentro de esa lógica, siempre este juego funcionó así. Siempre a partir de 1983 y antes de 1983. Los partidos políticos que desde la Asamblea eligen a los funcionarios de todo el aparato del Estado, entendían y siguen entendiendo que esos funcionarios que ellos eligen han de estar a su servicio. Y cada partido se distribuye en cada órgano del Estado sus funcionarios. Estos son míos, aquellos son de este partido. Y responden a sus intereses. Y responden a sus intereses. Es decir, son sirvientes de los partidos políticos. Esa es la lógica. Eso llevó a Ciro Cruz Cepeda en su momento, don Dagoberto, a señalar con un dedo: acuérdense que nosotros los elegimos. Claro, esa es la lógica. Lo que Ciro dijo en ese momento, lo que dicen hoy la gente del partido FMLN, que es exactamente lo mismo que dijo Ciro en su momento. Ese es el orden real. Ese es el orden real. El orden formal te dice otra cosa. Pues bien, ocurre que aparecen 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que deciden darle vuelta a eso y deciden no ser sirvientes de la Asamblea Legislativa y no depender de los diputados que los han elegido en su momento en la Asamblea Legislativa. Este es el choque. No tener una subordinación con esto. Exactamente. Este es la esencia del problema. Don Dagoberto, estamos en presencia de una venganza contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional por las sentencias que en determinado momento han emitido. ¿Han unido fuerzas los perjudicados por su fallo y de qué manera le están pasando la factura? Has usado una figura buena. Perjudicados. La figura de perjudicados. Ahora, el régimen de partidos políticos que se apropió del aparato del Estado desde 1983, ese año, en la Constitución de ese año, se incorpora el artículo 85. Yo estoy seguro que quienes aprobaron eso no tenían conciencia en ese momento de lo que estaban haciendo, de la dimensión de lo que estaban haciendo. Históricamente, en ese momento, la oligarquía entrega el aparato del Estado a los partidos políticos, pensando que como en nuestra sociedad la Constitución no vale nada y la ley no vale nada, dijera lo que dijera la Constitución, ellos seguirían manejando el aparato del Estado. Pero el texto del artículo 85 es incontrastable. El sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la conservación de la representación del pueblo dentro del gobierno. Punto. Es un texto muy completo e increíble. Todo el poder está en manos de los partidos políticos. Los oligarcas se equivocaron. Y aquí viene el trabajo histórico de Tony Saca. Ojo, siempre los oligarcas siguieron decidiendo quiénes iban a ser los presidentes. Cuando llegó el momento que en arena se decidiera el candidato a presidente, en el régimen de Tony Saca, ahí se complicó. Allí se complicó. Pero ya los partidos políticos eran dueños del aparato del Estado. Lo que ellos están defendiendo en este momento es el usufructo de ese aparato. Es importante preguntarle, luego de los comentarios en los cuales usted acaba de esgrimir, ¿el FMLN ha desvirtuado su propia lucha, don Dagoberto? Le hago esta pregunta porque en el 2006 señaló que era inconstitucional la elección, ahora dicen todo lo contrario. Todo aquello por lo que un día se movilizaron y desarrollaron una guerra, ¿dónde queda, don Dagoberto? ¿Fue simple y sencillamente hipocresía o las reglas del juego, como usted dice, han cambiado? ¿El FMLN ha desvirtuado su esencia o su lucha? No. Porque ocurre que el FMLN no es el FMLN. Este es un punto de partida fundamental y conviene no confundir
al FMLN con el FMLN. ¿Qué estoy diciendo? El FMLN guerrillero histórico murió en los tiempos anteriores a la firma de los acuerdos de paz. Tenía que haber muerto. Murió. ¿Por qué? Porque el FMLN fue un instrumento político. Y los instrumentos mueren históricamente cuando cambian las condiciones históricas. Termina la guerra y termina el FMLN. Cuando firmamos los acuerdos de paz, ya no existía el FMLN. ¿Murieron los ideales, los principios? No, murió ese instrumento. Se terminó ese instrumento. Y en el filo del fin de la guerra aparece otro actor político que se llamó Partido FMLN. Pero es necesario entender que ese partido FMLN no tiene nada que ver con el FMLN guerrillero. Quiero hablar de cuáles son los partidos políticos que sacan en determinado momento mayor ventaja del problema que se está dando, por qué no se puede resolver. Quiero hablar de la Corte Centroamericana de Justicia. De hecho, este día se adiciona un elemento porque la magistrada Silvia Guillén interpone su renuncia y precisamente aduciendo los elementos de los cuales la Corte Centroamericana de Justicia no tiene jurisdicción para conocer de esto. Obviamente tengo que hacer una pausa comercial, ya lo había adelantado. Al regresar seguimos conversando con nuestro invitado Dagoberto Gutiérrez de estos y otros temas más. Pausa. Estamos de regreso, seguimos conversando con Dagoberto Gutiérrez. Usted fue firmante de los acuerdos de paz antes de iniciar al ente de Contralor de la Corte Centroamericana de Justicia y retomar ciertos párrafos de la renuncia en la cual ya me había referido. ¿Cuál es más difícil, don Dagoberto? En aquel entonces los militares que estaban cediendo el poder o la clase política hoy por hoy con resoluciones que no están dispuestos a ceder ningún tan solo gramo de poder. ¿Cómo no? Todo Estado tiene una clase dominante y una clase gobernante. La clase dominante domina no tanto y no solo económicamente, sino domina porque sus ideas están en la cabeza de la totalidad o de la mayoría de la gente. Pero ese sector dominante no siempre administra el poder del Estado. Tiene una clase gobernante, que son como los administradores de su poder. Desde 1932, en el país, el sector gobernante fue la Fuerza Armada. Gobernante. El sector dominante fueron los oligarcas cafetaleros. Muy bien. Cuando la Fuerza Armada no gana la guerra, la pierde. Cuando nosotros no perdemos la guerra, la ganamos. Pero la derrota política de la Fuerza Armada consistió en perder su calidad de clase gobernante. Jurídicamente, esto se expresa en el artículo 212 de la Constitución. Es un simple texto, 212, un simple texto. Dice: la Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. Punto. Dos cosas. En el artículo 211 de la Constitución de 1983, esta sigue siendo la de 1983, decía: la Fuerza Armada tiene como misión la defensa del orden, de la seguridad jurídica, del orden constitucional, de la paz, de la tranquilidad, del territorio. Eran como 12 atribuciones y era la garante del orden jurídico. Muy bien. ¿Qué pasó en 1983? Cambia la clase gobernante. Y entonces en el artículo 85 se establece la nueva clase gobernante. El nuevo sector gobernante fueron los partidos políticos. Este es el punto. Como consecuencia de la guerra, la Fuerza Armada pierde su calidad de clase gobernante.
En 1983 los partidos políticos se convierten en la nueva clase gobernante, es decir, usufructuante del aparato del poder del Estado. Hoy resulta más difícil que los partidos políticos renuncien a eso, porque los partidos políticos son empresas comerciales y las cúpulas de los partidos son cúpulas empresariales y necesitan, para asegurar sus negocios, del control del aparato del Estado. Esto es lo acérrimo, lo que explica lo acérrimo y sanguinolento del odio del aparato partidario contra 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Es más difícil hoy. Y toda esa pelea se hace invocando la Constitución, invocando la democracia, invocando todo. Siempre es así. Siempre es así. Por eso es que incluso algunos dirigentes de estos partidos políticos hasta están hablando de golpe de Estado. ¿Quién es el artífice de todo esto, don Dagoberto? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿A quién le interesa dilatar todo este problema? Porque es una pregunta que me parece a mí que es muy valedero, ya la hemos discutido con otros entrevistados. Es ciertamente una buena pregunta, que tiene una esencia diferente. Normalmente uno piensa en quién o qué es lo que está detrás, pero ocurre que detrás no hay nada, porque la pregunta es ¿qué es lo que está adentro? ¿Cuál es la esencia del fenómeno? Todo fenómeno expresa una esencia, y la esencia de ese fenómeno consiste en la crisis histórica del Estado salvadoreño, del Estado oligárquico salvadoreño, que afecta el juego de la democracia y afecta las reglas del juego de esa democracia. En este momento no funciona ni el juego ni las reglas del juego, y todas esas reglas del juego constituyen una especie de mitos sagrados que sostienen el funcionamiento de la sociedad. Un mito, Estado de Derecho; otro mito, supremacía de la Constitución; otro mito, soberanía; otro mito, la última palabra. Era un mito que la última palabra en materia constitucional la establecía la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Todos esos mitos están destruidos. Si es la última palabra, don Dagoberto, ¿por qué acceden a la Corte Centroamericana de Justicia? Y le hago esta pregunta porque Facundo Guardado la semana pasada dijo, mire, lo que pasa es que aquí se han emocionado. Daniel Ortega les ha dicho que ya le tiene negociado todo el tamal y por eso se fueron allá. Este día se adiciona un elemento, el cual voy a poner ya en pantalla para que los amigos televidentes, y le voy a dar lectura a los párrafos más importantes de la renuncia que puso la magistrada suplente María Silvia Guillén. Acá lo tenemos ya en pantalla, y dice prácticamente dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime, que en el año 2006 fue nombrada por parte de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador magistrada suplente de la Corte Centroamericana de Justicia, y viene en esta calidad a interponer la renuncia irrevocable en tal cargo ante la Corte Suprema de Justicia. En la parte de abajo dice, es claro que en la situación en la cual se discute no hay conflicto entre órganos del Estado. Es el caso de una sentencia del máximo Tribunal de Justicia, como usted ya lo apuntaba, don Dagoberto, en materia constitucional, según reza el artículo 183 de la Constitución de la República, la cual hoy se están negando a acatar. En el párrafo último dice, penúltimo, al final se están atribuyendo esta competencia, plantea un precedente peligroso a la seguridad jurídica y a la independencia judicial en los estados de la región que son parte de esta Corte. Es importante recordar a los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia que cuando tomaron posesión de su cargo declararon solemnemente y bajo juramento prestado ante el Consejo Judicial Centroamericano. ¿Qué opinión le merece, don Dagoberto? Un abrazo a María Silvia. Esa es una decisión justa, correcta, valiente y necesaria. Es un campanazo de dignidad. Y ella tiene razón, porque
hay incluso un sentido fáctico en la administración de justicia, porque debe haber una instancia que funcione como la última palabra, que resuelva un diferendo. Y hasta ahora, en materia constitucional, se entendía y se sabía que era la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, eso ha terminado. Mira lo grave de la coyuntura, porque ahora en El Salvador la última palabra la tiene la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua. Ese es un antecedente, que hoy la Corte Centroamericana de Justicia equivale a una especie de Corte Suprema de Justicia, situada por encima de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Y de la Constitución salvadoreña también. Y de la Constitución. Y aquí no estamos hablando de temas enredados, no, porque estamos hablando que en materia constitucional, el intérprete de la Constitución es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sienta un mal precedente centroamericano la grave Corte y la resolución que han dado? Grave, grave, históricamente grave. ¿Y qué lectura le da usted, don Dagoberto, cuando llega a la Asamblea Legislativa a interponer una demanda? Se le da trámite en un día, la suspensión del acto reclamado, ya antes se le había dado la admisibilidad, pero luego de más de una semana, la que interpusieron el ISD, por ejemplo, no se le ha mandado ni por lo menos a decir si le ha admitido o no se le ha admitido. Por supuesto. Hay que aclarar una cosa. La actual Corte Centroamericana de Justicia no tiene nada que ver con la Corte de Justicia Centroamericana montada en 1908, con sede en Cartago, que solo funcionó 10 años y que dio a nuestro país la sentencia de 1917, que es el fundamento de uno de los artículos más importantes de la Constitución, el artículo 84. El territorio de las repúblicas sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción es soberanía, es irreductible. El texto que establece que las aguas territoriales y en comunidad del Golfo de Fonseca, este es un texto tomado de la sentencia de 1917 de esa corte. La actual Corte Centroamericana no tiene nada que ver con aquella corte. Don Dagoberto, necesito hacer una nueva pausa comercial. Al regresar quiero hablar de una comisión especial que se creó al interior de la Asamblea Legislativa para investigar la supuesta nulidad de 2 magistrados. El día de ayer decían esto es una especie de 743, pero al revés, para tratar de reducir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pausa comercial. Al regresar vamos a seguir conversando de esto y otros temas más. Pausa, volvemos. Rápidamente estamos de regreso, don Dagoberto. Anteriormente usted mencionaba una nueva clase política, es decir, unos nuevos gobernantes en todo este ejercicio histórico en el cual usted nos llevaba. ¿Puede alguien, don Dagoberto, hacer retroceder a las pretensiones de seguir abrigando el poder? Llámese la embajada americana, que en determinado momento Roberta Jacobson la semana pasada dijo: señores, están a punto de perder una gran cantidad de beneficios, entiéndase fondos del milenio y otros planes que nosotros tenemos de contingencia para ayudarle en ciertos sectores. También la AMNET ha adelantado, estamos valorando la posibilidad de un paro a nivel nacional. ¿Esto puede hacer retroceder a la clase política, don Dagoberto? Lo importante de una crisis no es la crisis misma, sino la solución de esta crisis. Y una crisis puede ser resuelta de diferente manera. Aquí, en esta coyuntura, entonces, el factor fundamental de una solución que beneficia al país tiene 2 o 3 piezas mágicas. La primera es que los magistrados de la Sala de lo Constitucional se mantengan firmes, se mantengan seguros. Y lo segundo es que el pueblo, la gente, se dé cuenta que ese no es un problema jurídico, no es un problema de la Corte y de la Asamblea Legislativa, que no se trata de un conflicto de poderes,
que es un problema político que tiene que ver con los intereses de la gente de la calle y que la gente debe manifestarse, la gente debe expresarse y debe ser parte de la lucha para resolver esta crisis. Estas son las dos piezas: la lucha de la gente y la firmeza de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ambos factores se necesitan. No son los factores externos los decisivos para resolver esta crisis. ¿Por qué cree usted que la gente no se pronunció el domingo, don Dagoberto? Es que hay un problema en el ánimo, en el factor subjetivo de la sociedad en este momento. Eso tiene que ver con el nivel de confusión producido en la psicología de la gente. Cuando un partido político y un gobierno es definidamente de derecha, lo que dice y lo que hace de derecha, para la psicología de la gente el tema es más fácil. Pero ahora tenemos un gobierno de derecha, un presidente de derecha, que gusta que la gente lo mire como de izquierda. Y tenemos un partido como el FMLN, con una cúpula de derecha, una cúpula, poderosa cúpula empresarial, que sin embargo se maneja como de izquierdas. Esto genera un nivel de confusión en el alma, en la inteligencia y en la subjetividad de las personas. ¿Qué le parece la posición? Inmoviliza. ¿Qué le parece la posición del presidente Funes, que él dice, no, mire, yo no voy a intervenir en este conflicto? Sin embargo, la Asamblea tiene que acatar el fallo de la Corte Centroamericana? Claro, claro. ¿Tiene intereses él también? Por supuesto, por supuesto. Porque el partido de Mauricio gana. La posición de Gana ya la conocemos. Pero el partido también de Tony Saca es Gana. El partido de Mauricio no es el FMLN. Obviamente, todo mundo lo sabe en este país. Nunca Mauricio ha sido nada del FMLN. Está vinculado a Gana. La posición de Gana está en contra de la Sala de lo Constitucional. ¿Y cuál es la relación del presidente Funes con Elías Antonio Saca? Si los dos son de Gana. Si el partido oficial es Gana, lo cual es correcto, cada quien tiene libertad de militar en el partido que quiera, uno puede deducir una lógica relación política entre Mauricio y el expresidente Tony Saca, lo cual también es muy correcto. Pero esta relación es lo que explica la posición de Mauricio, que pudo tener una posición elegante, muy limpia en este tema. ¿Y cuál sería la conveniencia del presidente Funes en que Elías Antonio Saca llegue nuevamente a ser presidente de este país? Es que probablemente no es esa la conveniencia mayor. Porque ocurre que todo presidente necesita una fuerza política que lo respalde. Nunca ha sido eso el FMLN para Mauricio Funes. Y nunca Mauricio Funes ha sido el presidente del FMLN. Aunque el FMLN presente el gobierno de Mauricio Funes como su gobierno. ¿Para que lo respalde en términos de gobernabilidad o para que lo respalde posteriormente para efectos de un proceso en su contra? En este momento, el partido FMLN necesita del gobierno Funes electoralmente. Pero el presidente Funes no necesita del partido FMLN. Para gobernar no necesita del partido FMLN. El partido FMLN necesita del gobierno Funes. Ve qué cosas. El planteamiento electoral del FMLN es: defendamos el cambio y profundicemos los cambios dentro del gobierno de Mauricio. Eso tiene un hilo, porque el papel del FMLN dentro del gobierno depende de Funes. Y la alianza política de Mauricio no es con el FMLN. Esto que estamos hablando explica la posición de Mauricio en el debate. Él dice: hay que cumplir la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia. Y no participa en el debate. Es eso.
¿Y qué le parece la posición del fiscal general de la República? Este día dice: yo ya había adelantado que la elección de los magistrados del 2006 y del 2012 son ilegales, pero también este día abro un proceso en contra de 8 diputados por desacato. Es parte de esta lucha feroz. Es parte de esta lucha feroz. Y cada vez el fiscal Romeo Barahona va definiendo su posición en esta crisis. Esos dos temas es una definición muy alta. Hay que esperar en el futuro inmediato mayor definición del fiscal. Y todo esto indica lo enconado de la pelea y de la confrontación. Repito, es necesario que los magistrados de la Sala de lo Constitucional se mantengan firmes, inquebrantables, pero es necesario que el pueblo se exprese. ¿Cuál es la salida de este conflicto si me manifiesta que los magistrados se deben de mantener firmes? ¿La clase política debe de acatar? ¿Esa es la salida, don Gregorio? No hay ninguna salida diferente a eso. Ninguna salida. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional son inapelables y deben cumplirse. Por cierto, que el cumplimiento de la sentencia sobre las dos elecciones de una misma asamblea tiene una salida sencilla, ratificando a los magistrados que habían sido electos. Esa es la salida. ¿Por qué cree usted que no ratifican, y especialmente cuando Arena ha señalado, mire, lo podríamos ratificar a excepción de uno que fue gerente general de Alba Petróleo? Sí, pero no es ese el problema. El tema es constatar, aceptar que quien decide esos temas es la Sala de lo Constitucional, y quien controla el poder político por primera vez en la historia de este país es la Sala de lo Constitucional. Es el antecedente. ¿Cuál fue el hecho generador? ¿El voto por rostro? Los candidatos independientes que le restó poder a las cúpulas de los partidos a los cuales usted se refería anteriormente. Claro, el hecho generador fue justamente esa sentencia sobre las candidaturas independientes. Que por cierto ha sido un decreto transitorio también, ¿no? Sí, eso hizo estallar. Y fíjate que en ese momento esa sentencia se situó, digamos, afuera del aparato del Estado, tenía que ver con los candidatos. Pero hoy no. Hoy es la Sala de lo Constitucional la que directamente, cumpliendo con su función constitucional, controla el poder político, que siempre había sido intocable, omnímodo. Por eso es que no se cumple la sentencia. Los últimos segundos de este bloque tercero, porque después vamos a conocer cuáles son las opiniones y preguntas de los amigos televidentes. Quiero aprovecharlo para hacer una pregunta, porque hemos hablado de las cúpulas de cada uno de los partidos. ¿Qué opinión le merece el proceso interno de cada uno de los partidos? Sánchez Serén parece que es inamovible, Norman Quijano por el otro lado, críticas por un lado y por otro, pero cuando yo tenía la oportunidad de preguntarle a los amigos de Gana que descalificaron cada uno de los procesos, ellos decían, mire, es que nosotros sí somos democráticos, y somos democráticos porque todos estamos de acuerdo en que Tony Saca tiene que ser. Es maravilloso ese fenómeno. Los candidatos presidenciales de Arena y del FMLN se parecen en el contexto en que han sido decididos, pero también se parecen en que son buenos candidatos, porque todos los candidatos son buenos. Se parecen en que han producido perturbaciones al interior de sus partidos. Y es que no podía ser de otro modo, porque los partidos Arena y FMLN son las vigas maestras del régimen político de este país. Ambos son partidos conservadores, pero uno juega a la izquierda, es la izquierda de la derecha, y el otro, que es derecha de verdad, juega a la derecha, es la derecha de la izquierda. Por eso los procesos de elección de sus candidatos presidenciales se parecen, casi son idénticos, porque las funciones de los dos FMLN
y Arena son iguales dentro del sistema político. Necesito hacer una pausa comercial nuevamente para pasar al último bloque. Ya lo había adelantado, más adelante vamos a conocer cuáles son sus preguntas, sus comentarios dirigidos a Dagoberto Gutiérrez esta noche, analista político y firmante de los acuerdos de paz. Vamos a hacer la última pausa comercial. Al regresar venimos con mucho más. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. Este último bloque es gracias al sistema Fede Crédito, quien hace posible toda la lectura de los correos electrónicos que usted muy finamente nos envía, precisamente gracias al sistema Fede Crédito. Y bueno, es importante, don Dagoberto, que le demos la bienvenida a nuestra productora Georgina García. Buenas noches, Georgina, ¿cómo está? Hola. Buenas noches, Sergio, bienvenido a don Dagoberto Gutiérrez. Vamos a dar lectura a los comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales. Comenzamos. Yarita Aguilar dice: excelente, no me lo perderé. Una pregunta, dice, de Gaviota Romero. Pregunta a Dago: ¿estamos en un golpe de estado técnico o solo estamos en peligro? Dice Rafael, dice: saludos y buenas noches. Con este show y lucha de poderes, ¿quién gana ante la población, la derecha o la izquierda? Como pueblo, ¿qué enseñanza debemos tomar para nuestra matata? Dice, saludos. Carlos Cepeda dice: un saludo, don Dagoberto, uno de los mejores analistas. Gente como usted debería de tener los partidos, no este grupo de pirañas, dice, que hacen de la política su vivir y que no pueden trabajar, hacer otra cosa como lo hacemos los ciudadanos, que ellos nos llaman comunes y corrientes. Me gustaría que nos diga cómo el pueblo puede actuar más directamente en estas situaciones que ponen en riesgo nuestra vida y la de nuestros hijos, porque no se ha dado cuenta que el pueblo rechaza esto totalmente y ya aburren diciendo que son grupos los que no les gustan estas cosas, ya que con estas acciones los padres de la patria, que no se dan cuenta del daño que le hacen al país, ahuyentando todo tipo de colaboración, ayuda e inversión. Porque qué empresario con un dedo de frente, no se diga con 4, va a venir a este país sabiendo que cuando ellos quieran le van a hacer lo que quieran y no va a tener a dónde ir a reclamar. Que las leyes en ese país se las pasan por donde quieren y qué dice. Ellos mandan y las estiran como les conviene. Lo que no les gustó es que gente decente les ponga paro a todas estas sinvergüenzadas que quieren hacer. Manuel Vázquez dice: no logro entender cómo los magistrados del 2012 se atrevieron a tomar posesión de sus cargos en estas circunstancias y qué harán. ¿Se atreverán a emitir alguna resolución en contra de los partidos que los apoyan? ¿Qué harían esos magistrados si una resolución de ellos no la acatan los diputados? ¿Pensarían igual que como piensan ahora? Lo que sí es seguro que los nuevos magistrados impuestos ilegalmente no podrán tener imparcialidad y su actuación será cuestionada por la mayoría de personas, aún las que no son abogados, dice. Rafael Colindres pregunta, bueno, un saludo a don Dagoberto. En pocas palabras, ¿podría definir qué le pasa al FMLN? Yo no lo entiendo. ¿Qué se le subió el poder a la cabeza? Dice, está la Asamblea Legislativa empujando a la ciudadanía honesta a la insurrección plasmada en la Constitución, pregunta. Vale Klingenfuss dice: felicidades por su programa. Quiero preguntarle a don Dagoberto qué opina ante la posible pérdida del respaldo a programas como Fomilenio 2, que ahora pende de un hilo, no solo por la situación jurídica del país, sino también por la falta de recursos del Fovial y el descuido de las carreteras, dice. Margarita López dice: podían destituir a los magistrados Jaime y González, como lo dijeron en el noticiero. Armando Martínez dice: saludos, ¿qué piensa sobre los problemas que se están dando en la Corte, en la Asamblea? Buenas noches, dice. También Resistencia Salvadoreña dice: ¿cuál es su interpretación del artículo 237 de la Constitución de la República, que a su letra lee el artículo 237 desde que se declare por la Asamblea Legislativa o por la Corte Suprema de Justicia, que hay lugar a formación de causa, el indicado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y por ningún motivo podrá continuar en su cargo? En caso contrario, se hará culpable del delito de la prolongación de funciones. Si la sentencia fuere condenatoria por el mismo hecho, quedará depuesto del cargo. Si fuera absolutoria, volverá al ejercicio de sus funciones. Si el cargo fuere de aquellos que se confienen, por ejemplo, determinado y no hubiere expirado el periodo de la elección o del nombramiento. Finalmente, Guido Samayoa nos envió su participación por correo y dice de la siguiente forma, dice: para Dagoberto, hizo bien al presidente Funes en sancionar el último decreto de la Asamblea en favor de los que los magistrados declarados inconstitucionales tomaran posesión el 1 de julio.
¿Y cree usted que la embajadora americana tendrá injerencia y sentará al FMLN y a Arena para que cumplan las sentencias de la Sala de lo Constitucional y nombren a los nuevos magistrados? Dice. Bendiciones. Bueno, ahí teníamos las preguntas de los amigos televidentes. Don Dagoberto, su respuesta, por favor. Todas las preguntas son de extraordinaria importancia. Lo primero, ¿estamos ante un golpe técnico? Ojo, hay dos figuras en la Constitución que equivalen a un golpe técnico. Estamos hablando del artículo 131, numeral 20, que dice, dentro de las funciones de la Asamblea Legislativa está declarar con no menos de 2/3 de los votos de los diputados electos la incapacidad físico-mental del presidente, previo un dictamen unánime de 5 médicos nombrados por la Asamblea de su seno. Cualquier circunstancia en donde aparezcan estos componentes, eso es un golpe de Estado. Ponele atención. Artículo 131, número 20. Pero también ponele atención al artículo 87, que jurídicamente es una especie de resistencia positiva. Te lo voy a leer. Dice, se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos. Relaciona este texto con todo lo que está ocurriendo con el sistema político establecido. ¿Cómo acudir a una Corte Centroamericana de Justicia a que resuelva un problema de interpretación de la Constitución? Ponele atención a este texto. Este texto es el golpe de Estado. No creas vos que aquí la Constitución se está refiriendo a la insurrección popular. No, hombre. Ninguna insurrección es legal. Ninguna insurrección es constitucional. Jamás de los jamases. Es el nombre como se conocen los golpes de Estado. Ponele atención a estos dos artículos. Otra pregunta, ¿cómo ha de actuar el pueblo en esta coyuntura? Esta es una pregunta muy importante. El pueblo debe en este momento expresarse políticamente, socialmente, intelectualmente, y debe aprender a usar la calle. Este es un momento sui generis en la historia política del país. Es lamentable y trágico que la gente no reaccione ante lo que está ocurriendo, que se equivoque letalmente pensando que la coyuntura expresa dificultades jurídicas o conflictos entre órganos. El pueblo ha de ser capaz de ver de lo que se trata, que es una lucha de dos órdenes, el orden formal y el orden real. Otra pregunta, ¿qué pasa con el FMLN? El FMLN es un partido conservador. Por favor, no confundas vos el partido FMLN con el FMLN. Y por favor, comprende que el FMLN guerrillero fue una alianza de comunistas, anticomunistas y no comunistas. Esa es la esencia de las alianzas. Y por eso fuimos capaces de llevar adelante de manera victoriosa una guerra de 20 años. No le pasa nada al FMLN. Es su esencia, es su política. El FMLN no se equivoca. Es su cabeza política, es su cabeza empresarial. Esa cabeza empresarial necesita el control del aparato del Estado. No pensen vos que están equivocados. Vos podés estar equivocado pensando que ellos están equivocados. Bueno, el artículo 237 tiene que ver con el procedimiento de antejuicio. Es justamente la parte final de un proceso de antejuicio. Me imagino que esto está referido al proceso Samayoa. Ojalá que eso termine bien.
la sanción presidencial. Claro, es que Mauricio forma parte de esta pelea. Él está en contra de la Sala de lo Constitucional. Tiene razones para no estar apoyando esto. ¿Cuáles, don Dagoberto? Razones políticas. Es que la Sala de lo Constitucional movió en una de sus sentencias la capacidad del presidente de la República de hacer transferencias en el presupuesto, para empezar. Pero también él tiene intereses partidarios. Finalmente, ojalá que la embajadora de los Estados Unidos no haga lo que dijo alguien que iba a hacer: sentar a la gente del FMLN y a la gente de Arena. Y fíjate que cuando digo esto, estoy defendiendo la dignidad de la gente del FMLN y la gente de Arena. Bueno, que de hecho este día estuvo Belarmino Jaime con el presidente también de la Asamblea Legislativa, don Dagoberto. Muchísimas preguntas, sin lugar a dudas, que siguen llegando a nuestras redes sociales. Una gran cantidad de temas que quisiéramos seguir abordando con usted, pero definitivamente va a ser en otra oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado. Excelente. Esta es su casa, Canal 33. ¿Cómo no? Un placer enorme haberlo tenido acá. Y pues bueno, será en otra oportunidad que podemos contar con su persona. Un abrazo a todos y a todas. Cuídense de estas tormentas. ¿Cuáles tormentas? ¿Las que están cayendo o las tormentas de los políticos? De las dos, las tormentas que están cayendo. ¿Cuál hace más daño? Sí. ¿La eléctrica o la...? La de los políticos. La de los políticos, okay. Son más peligrosas. Bueno, vamos a tener que comprar un paraguas para que nos ayude a cuidarnos de esas tormentas. Amigos televidentes, un placer enorme que nos hayan sintonizado de principio a fin para disfrutar de esta su entrevista, 8 en punto. Sigue en compañía de Canal 33 y disfrutando de toda la programación que tenemos preparado para todos ustedes. Será hasta el día de mañana. Pasen feliz noche y que el Señor nos bendiga a todos. Buenas noches.